Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la clase número 2, apreciados estudiantes en Derecho Civil Bienes. Es aquí donde iniciamos con el derecho a la propiedad, entendiendo que el derecho a la propiedad es un derecho humano que tiene toda persona para gozar, disponer, usar un bien determinado en parte de su patrimonio y se traduce entonces en el poder directo sobre una cosa o bien, por la que se atribuye a su titular. ¿Qué se le atribuye al titular? La capacidad como tal para disponer, sí, esa capacidad para disponer del mismo y que no puede ser afectada por un acto del Estado, sino que mediante un procedimiento previo y debidamente justificado y mediante una oportuna y justa indemnización, aunque está sujeto a los límites que establece la ley. Los mismos no pueden vaciar el contenido de este derecho o hacer imposible su ejercicio. Es decir, con referente al derecho de propiedad, nosotros tenemos la potestad de usar, gozar y disponer de la propiedad, bien sea del lapicero, del fondo, del terreno, del bien inmueble, de toda la propiedad que tengan siempre y cuando se respeten los límites. No por el hecho de que yo sea dueño de un fondo de terreno, no respete las servidumbres de paso, las cosas que se establecen dentro de la propiedad. Dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos contemplados en el artículo 115 que se garantiza el derecho de propiedad a toda persona que tiene el derecho, el uso, lo que estábamos comentando, que la persona que tiene usa la propiedad, el goce, el disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad está sometida a las contribuciones y obligaciones que establezca la ley. ¿En qué sentido? En los fines de la utilidad pública, o sea que se da una utilidad pública y de interés general, solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de la justa indemnización. Podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Esto está dentro de nuestra Constitución como tal Carta Magna, donde se establecen los derechos y las garantías constitucionales. Luego tenemos, dentro del orden de rango legal, el Código Civil de Venezuela. Este código fue promulgado en 1982, todavía se encuentra en vigente aplicación. La propiedad es el derecho de usar, que la persona tiene derecho a usar el bien, a gozar y a disponer. Disponer, entiéndase, por vender, por alquilar, por prestar o por entregar a eso de manera exclusiva y con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Seguidamente encontramos que nuestra jurisprudencia, como lo veníamos hablando dentro del rango legal, tenemos la jurisprudencia que existe en la sala constitucional. Esta, a su vez, nos está mencionando sobre la sentencia número 403/2006, en la cual se concibe la propiedad como un derecho subjetivo al que va unido forzosamente una función social. Se indicó textualmente en este contexto que se aprecia que la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada y que se configura y protege ciertamente como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes y en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse
desde la exclusiva perspectiva subjetiva del derecho de los intereses individuales que a este subyace, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia de la función social, entendida como un mero límite externo a su definición y a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Es decir, que el derecho de la propiedad privada es protegido por el Estado venezolano. Este derecho es algo que lo configura y lo consagra tanto la Constitución como nuestra Carta Magna, en este caso la Constitución, el Código Civil, las leyes, existen leyes de inquilinato, esa parte cuando dispone los registros inmobiliarios para poder vender y se establecen una serie de parámetros y reglamentos dentro de nuestro sistema legal para proteger ese bien jurídico tutelado, en este sentido, la propiedad como tal. Luego tenemos, según la jurisprudencia, que en la Sala Constitucional número 881 del 2012, esta misma sala, esta sentencia expresó la propiedad privada en su doble dimensión como institución y como derecho individual ha experimentado en nuestro siglo una transformación tan profunda que impide concebirla hoy como una figura jurídica concebible exclusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 545 del Código Civil. Por el contrario, la progresiva incorporación de finalidades sociales relacionadas con el uso o aprovechamiento de los distintos bienes sobre los que el derecho de propiedad puede recaer ha producido una diversificación de la institución dominicana en una pluralidad de figuras o situaciones jurídicas reguladas con significado y alcances diversos. Es así como nuestra jurisprudencia en la Sala Constitucional nos expresa que esta propiedad tiene una institución que es un derecho individual, pero que también es un derecho que, por lo tanto, o sea, establecido de orden público, que puede establecer y puede cuidarlo y protegerlo el Estado, porque de allí es donde derivan sus límites. El derecho y el deber de proteger al ciudadano y a ese derecho individual. Se protege de estafas, se protege de los daños morales, se protege de muchísimas actividades conexas que hacen que sea ilegal y que ese derecho a la propiedad no sea lo establecido dentro de lo que se ve dentro de nuestra institución. La trascendencia de la propiedad. Si vamos a hablar de cómo trasciende la propiedad, podemos hablar desde el inicio que en el derecho romano, que los indígenas, que desde Cristo existe la propiedad, porque de hecho existían vendedores y esos vendedores ya es una relación jurídica donde yo tengo algo que es mío y se lo vendo o una mercancía vendible a esa sociedad, a esas personas, a un determinado número de individuos que necesitan esa demanda y esa oferta para poder establecer una propiedad. Inclusive, si hablamos en la historia, en el derecho romano, los esclavos eran propiedad, considerados como objetos, cosas, propiedades, y ellos se vendían. O sea que existe el derecho a la propiedad desde los antiguos, desde muy antes de Cristo, y en el derecho romano, que fue el que lo regula desde un inicio, luego pasa a nuestro Estado venezolano. Entonces, en Venezuela, el derecho a la propiedad privada también ha existido desde los orígenes de la República, desde que se inicia como tal la República de Venezuela, sin perjuicio y que han existido otros tipos de propiedad, como la pública y la de los indígenas. Los indígenas pues tienen sus propias leyes, sus propias costumbres,
su propia cultura. Dentro de su cultura ellos establecen unas propiedades, pero sin embargo las propiedades públicas que no le pertenecen a nadie, como la luna, el sol, son propiedades públicas, pero es de ellos. Y en Venezuela tenemos las plazas, son propiedades públicas. Las plazas, esas cosas que pertenecen al común. Dentro de un condominio están las áreas comunes, propiedad de todos, pero es áreas comunes de las personas que hacen vida dentro de ese condominio. La evolución constitucional desde el establecimiento, el Estado social y democrático de derecho en el primer tercio del siglo XX ha permitido que la propiedad privada haya pasado de no tener mayores limitaciones o restricciones en su ejercicio a constituir un derecho sometido a contribuciones, restricciones y obligaciones que impongan por razones de utilidad pública o de interés general. Es así como existen límites a la propiedad. En la doctrina contemporánea critica acertadamente todo intento de definir la propiedad con el método analítico y cuantitativo, señalándose modernamente que la propiedad tiende a constituir un derecho individual, un derecho individual que tiene una función social, lo cual resulta aplicable a todos los demás derechos. Es así como la propiedad prevalece sin excitación a la naturaleza del derecho subjetivo, aunque dotado de esta función social que lejos de degradarlo, lo enaltece. Su función social está orientada por el interés general y sin perder su función personal o familiar. En la Constitución de 1999 se incorporó expresamente las facultades del derecho de propiedad sin perjuicio, según la doctrina de otras normas constitucionales que pudieran debilitar el derecho. Tal incorporación se cita como un supuesto de constitucionalización en sentido propio o tópico, es decir, a saber, cuando una institución civil es incorporada al texto constitucional, lo que concede es una protección reforzada, es decir, como el derecho a la propiedad está incluido dentro de la Constitución, esta protección se ve reforzada porque el Estado la enaltece, la cuida, la protege y protege a sus ciudadanos de que no le establezcan problemas más adelante, delitos, que no le establezcan daños. Y es clara relevancia que ha tenido la propiedad en las constituciones. La función social de la propiedad, ya encontrada en la previa Constitución de 1961, es el concepto moderno de propiedad. A ver, este se reconoce como que la propiedad es una función colectiva, económico-social, pues el ordenamiento tiende a la creación de condiciones vitales que permiten el desarrollo. Este es el fin individual y repercute de un beneficio colectivo. De allí que moderna propiedad se concibe como una protección de la relación entre una persona y una cosa, en vista de su utilidad y carácter social. Tenemos las características de la propiedad. Dentro de las características de la propiedad, tenemos la garantía, el uso y el goce, las restricciones, las contribuciones, la exclusividad, la perpetuidad, la independencia y la protección. Hablemos de la garantía. Cuando hablamos de la garantía, el derecho de propiedad está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta garantía es una garantía legal dentro de esa situación jurídica que todos tenemos. Yo, comprador, voy a la notaría, voy al registro, verifico que no haya una prenda, que no haya una hipoteca sobre el bien que voy a comprar
y esa garantía legal me da el derecho a adquirir mi propiedad. El uso y el goce. El propietario tiene derecho a usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes. El propietario tiene derecho de usar, el que tiene dentro de la urbanización puede usar el parque, puede gozar del parque, puede disfrutar, pero no puede disponer del parque porque entra dentro de los que llamamos un bien común. Dentro de un bien común no se puede disponer. Ahora bien, puede usar de la casa, puede gozar de la casa, puede disfrutar de la casa y puede disponer de la casa, porque si tiene la propiedad, puede vender aquel bien. El vehículo, puede usar el vehículo, puede gozar del vehículo, puede disfrutar del vehículo y puede disponer del vehículo, porque si está la propiedad a su nombre, puede vender ese vehículo. Es así como puede disponer, usar y gozar el vehículo, pero en un concepto legal y en el orden de las buenas costumbres. Si está usando y gozando y disponiendo del vehículo, pero resulta que está conduciendo bajo los efectos del alcohol, está usando mal la propiedad del vehículo, está utilizando este término usar como un disfrute o un gozar mal de ese vehículo, porque dentro de las propiedades existen limitaciones. Luego pasamos a las restricciones. Cuando hablamos de las restricciones, la propiedad está sujeta a restricciones y obligaciones que establezca la ley. Es allí donde le estaba comentando que los bienes comunes son establecidos dentro de unas actividades que se le restringen. Si hay una casa, fallece papá o mamá, queda una sucesión. Dentro de esa sucesión, yo, hijo, son, al ejemplo, vamos a colocar papá, mamá y tres hijos. Uno de los hijos decide vender la propiedad. No puede vender solo la propiedad porque hay restricciones y obligaciones que establece la ley. Su primer derecho es pasarle a uno de sus hermanos la venta de las acciones para poder disponer de ese bien que le hereda o que forma parte de una sucesión o herencia dentro de la propiedad, porque tiene una propiedad con restricciones. Si ese derecho de acciones pasa a su familiar, entrega parte de las acciones. Ahora bien, si hereda un solo hijo, puede disponer porque le pasan la propiedad y es un traslado de propiedad a través de herencia. Dentro de las contribuciones, la propiedad está sujeta a las contribuciones que establezca la ley. La exclusividad. Cuando hablamos de exclusividad, a ver, hablamos del derecho de propiedad que es exclusivo, es decir, solo el propietario puede usar, gozar de sus bienes. Luego es así donde se le dice que el propietario tiene el derecho de alquilar, de prestar. Yo puedo prestar mi teléfono, pero es mi propiedad. Yo lo presto a una persona para que realice una llamada, pero es exclusiva la propiedad del dueño. Perpetuidad. El derecho de propiedad no está sujeto a las limitaciones de tiempo. Puede durar de forma ilimitada. Es decir, si una persona compra un bien hasta que lo venda, hasta que se deteriore, hasta que se dañe, hasta que la persona fallezca, puede tener ese derecho perpetuo de propiedad. Independencia. La propiedad le da al individuo una considerable independencia frente a las tendencias políticas del Estado. Es decir, es independiente frente a algunas partes o algunas, o sea, para oponible a terceros. Erga omnes.
Luego tenemos la protección. De esto lo hemos tocado bastante desde el inicio, que el Estado protege el derecho de propiedad, por lo que nadie podrá ser privado de sus bienes, sino en virtud de un juicio. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos, cualquier duda que tengan, nos estaremos comunicando por la plataforma.